Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque parezcan tus pasos inútil caminar, tú vas haciendo camino, otros lo seguirán. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Pidamos la intercesión de María Santísima, la Inmaculada Concepción, aquella en la que podemos ver el Evangelio realizado, aquella en la que podemos ver el poder de la gracia, aquella en la que podemos ver la alegría propia de la buena noticia, aquella que es modelo pleno, perfecto, de oración, de misión, de misericordia. Que ella nos acompañe singularmente en este día. Recordemos que precisamente al final de la jornada tendremos un acto mariano siempre necesario para el sacerdote. María Santísima, que concibió y que formó al Hijo de Dios cuando entró el Verbo en esta tierra y se encarnó. María Santísima es la que mejor puede ayudarnos a que Cristo sacerdote, se forme en nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, empezamos esta meditación en un tono un poquito diferente de las anteriores. Les voy a pedir bastante silencio interior por las preguntas que abren esta meditación. Necesito que cada uno, por favor, recuerde en su corazón aquellos sacerdotes que han sido como una referencia. Yo creo que cada uno de nosotros, en su propio proceso vocacional, tal vez ya en el seminario, tal vez recién ordenado, cada uno de nosotros ha puesto sus ojos en algunos sacerdotes que han sido un modelo, una referencia para nosotros. Entonces, lo primero que voy a pedir es que hagamos memoria de esos hermanos en el sacerdocio. Trate usted de pensar qué es lo que usted admiraba en ellos. Esa es la pregunta. Entre usted un momento en sí mismo, entre en la bodega de sus recuerdos y ubique esos rostros, esas personas, tal vez compañeros, tal vez profesores, tal vez obispos, esas personas, esos sacerdotes que han sido como una inspiración. Pero el ejercicio realmente está en esta pregunta: ¿qué es exactamente lo que yo he admirado en esos hombres, en esos varones?
¿Qué es lo que yo he admirado en ellos? Deténgase un momento, por favor, haga memoria, entre en la bodega de sus recuerdos y rescate esos rostros, esas biografías que han sido inspiración y muy probablemente soporte para su propia vocación. Démonos un medio minuto en silencio para hacer esa memoria, para recoger esos rostros. Ahora, hermanos queridos, vamos a hacer un poco el ejercicio complementario o contrario. Hay personas también dentro de la iglesia que nos han decepcionado. Es posible que incluso nos hayan escandalizado. Visitemos también esos recuerdos, claro, en la presencia de Cristo. Visitemos esos recuerdos y hagamos la pregunta correspondiente. ¿Qué fue exactamente lo que me decepcionó, lo que me escandalizó de esos sacerdotes? Es un ejercicio muy personal que nos va a hacer mucho bien en este día de nuestro retiro. Demos también unos pocos segundos para traer a la mente esos recuerdos que por supuesto no son amables, pero sobre todo esa pregunta, ¿qué fue exactamente lo que nos dolió, lo que nos frustró, nos decepcionó? Un momentito de silencio. A lo largo de esta meditación, les invito a que tengamos presentes, más incluso que las personas específicas, las respuestas a las dos preguntas planteadas. ¿Qué fue lo que yo encontré admirable en aquellos sacerdotes que me han servido de inspiración? ¿Y qué fue lo que yo encontré decepcionante, o voy a usar una palabra brusca, despreciable, en aquellos que me produjeron frustración o escándalo? Tengamos esas respuestas ahí como en nuestra mente mientras avanzamos en esta reflexión. Es muy importante esto que acabamos de hacer porque es lo que le da carne a la meditación. Como decía nuestro Padre en la homilía esta mañana, este no es un puro ejercicio académico, sino que aquí se trata de poner nuestro corazón ante el corazón de Cristo y así, de corazón a corazón, renovar lo que somos. Bueno, ese ejercicio que acabamos de hacer,
lo podemos conectar, hermanos, con las meditaciones, las reflexiones que venimos trayendo desde el Antiguo Testamento. Aquel dato que parece puramente anecdótico de que los sacerdotes no podían comer la carne más deliciosa de las ofrendas. Eso que parece como una simple anécdota indica algo muy importante. Porque usted piense lo que era la vida de un levita en el Antiguo Testamento, un levita que viviera a fondo su sacerdocio. Era una persona que no tenía su campo propio, no lo tenía, tenía una casa, claro, pero no tenía un campo donde sentirse orgulloso de sus muchas cosechas o de su gran ganado. Tenía apenas lo mínimo. El levita vive entonces básicamente para Dios y para el pueblo. Y cuando llega el momento del sacrificio, tiene que renunciar, tiene que sacrificarse también él, sacrificarse, renunciando a lo que sería más delicioso. O sea, fíjate cómo, ya desde el Antiguo Testamento, el sacerdocio, aunque fuera algo tan material como ese estar sacrificando animalitos o presentando oblaciones de trigo o de incienso, el sacerdote ya desde esa época estaba sacrificándose. Y esa dimensión interior que empieza con algo tan simple como no comerse la carne más deliciosa, ese sacrificio interior es el que luego va a tomar el primer lugar y va a tomar el protagonismo en la vida de Cristo y va a tener su consumación en el momento de la cruz. De tal manera que la perfección del sacerdote y la perfección del sacerdocio está en vivir para Dios y en vivir para el pueblo. Pero aquí surge una pregunta quemante. Y la pregunta es, ¿y lo mío qué? El Señor Dios y la confianza de la Santa Iglesia me han permitido ofrecer retiros espirituales a religiosos, a seminaristas, a sacerdotes en muchos países. En Argentina, en Paraguay, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en nuestra amada Colombia, en Panamá, en México, en Estados Unidos, en España. He podido ofrecer retiros espirituales y un día hacía cuentas. He podido servir por bondad de Dios a mucho más de 1000 sacerdotes a lo largo de los años, mucho más. Probablemente la cifra está cerca de los 2000 sacerdotes. Y hay una cosa que yo he observado que quizás puede coincidir con lo que usted hizo en su ejercicio de memoria. Yo he podido observar que esos sacerdotes que más nos inspiran suelen ser los que han vivido precisamente más para Dios y para el pueblo, como quien dice, los que más han renunciado a sí mismos, los que han sabido posponerse, los que han sabido ofrecerse cuando ofrecían el sacrificio. Y por el contrario, los sacerdotes que nos han decepcionado de muy diversas maneras, usualmente suelen ser aquellos que pusieron en primer lugar su interés. El caso más aberrante del cual todos nos avergonzamos en la Santa Iglesia es, por supuesto, el caso de los abusos, sobre todo los abusos de menores. Pero ¿qué es el abuso de un menor? ¿O qué es un abuso? Un abuso de poder, un abuso de conciencia, un abuso sexual. ¿Qué es? Pues finalmente es el reclamo del yo del sacerdote que dice, ¿y lo mío qué? Trabaje y trabaje para Dios y para la gente, pero ¿lo mío qué? Y esa raíz profunda, esa pregunta que a veces la hacemos con tristeza, a veces la hacemos con rabia,
a veces la hacemos en voz baja, a veces se nos vuelve un grito ante la autoridad, un grito ante nuestro pueblo, un mal genio permanente, un mal carácter. Detrás de todo eso siempre está esa pregunta: ¿y lo mío qué? ¿Y lo mío qué? Cada uno de nosotros, de acuerdo con su carácter, de acuerdo con sus genes, de acuerdo con su familia, de acuerdo con su historia particular, toma esa pregunta y la lleva por un río diferente. Para alguna persona, ¿lo mío qué? Significa primero mi dinero. Para otra persona, ¿lo mío qué? Significa mi prestigio, mi popularidad, mi público. Para otra persona es mis derechos de varón hormonado que tiene necesidades sexuales. ¿Lo mío qué? ¿Yo para cuándo? Y esta pregunta y esta reflexión es muy interesante cuando nos vamos a la Sagrada Escritura, porque lo que vamos a reflexionar tiene que ver con el sacerdocio de Cristo. El sacerdocio de Cristo primero lo vamos a ver en su vida y después lo vamos a ver en su muerte, porque Cristo ya ejercía el sacerdocio del Padre. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Eso ya lo ejerció durante su vida y luego, por supuesto, llevó a plenitud esa ofrenda en el momento de su muerte. Entonces, vamos a tomar 3 textos bíblicos. El primero es de 1 Corintios 9, de 7 al 19. Este es Pablo recordando a los corintios qué tipo de comportamiento tuvo con ellos. Repito la cita, 1 Corintios, capítulo 9, del 7 al 19. Es un texto un poquito largo, pero lo voy a leer completo, porque es muy interesante lo que sucede cuando Pablo llega a Corinto. Ubiquémonos un poco en el contexto histórico. Pablo llega a Corinto después del fracaso que tuvo en Atenas, porque a Pablo no le salió todo bien. En el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles se cuenta que Pablo llega a Atenas. Pablo llegó a lo que hoy llamamos Grecia, Macedonia y Grecia, llegó entrando por arriba, entrando por Macedonia a la ciudad de Filipos. Y luego, animado por esa comunidad que se formó allí en Filipos a partir de la casa de la señora Lidia, Pablo, animado por esa experiencia, baja al corazón del mundo griego, que es Atenas, y en Atenas se va al corazón de la ciudad, que es la plaza de mercado, que es la plaza de la discusión filosófica, la plaza donde juzgaron a Sócrates, donde enseñó Platón, donde estuvo Aristóteles hasta que huyó, precisamente para que no le repitieran lo de Sócrates. Es decir, una plaza cargada de historia y de diálogos muy densos y muy intelectuales. Esa plaza se llama a veces el Ágora o también se llama el Areópago. Pablo llega al Areópago y suelta una de las piezas oratorias más bellas y más recordadas de la historia. Sus primeras palabras en ese discurso fueron: atenienses, veo que sois casi nimios en lo que toca a la religión, porque recorriendo vuestras calles he encontrado que hay monumentos, que hay templos a todos los dioses, y recorriendo esas calles encontré un templo al Dios desconocido. A ese que veneráis sin conoceros vengo a anunciar. Empezó muy bien y le pusieron mucho cuidado porque se estaba expresando como les gustaba a los atenienses, con gran sabiduría, fluidez, elocuencia. Pero apenas Pablo mencionó que Dios había establecido un tiempo para juzgar a las naciones y que iba a realizar ese juicio a través de su Hijo, que murió y que resucitó, apenas mencionó la anástasis, apenas mencionó la resurrección, ya los griegos soltaron la risa y dijeron: no, hombre, ya deje de fumar eso que está fumando, hermano. De eso te oiremos en otra oportunidad. Y por eso nosotros no tenemos carta de San Pablo a los atenienses. Sí tenemos carta de San Pablo a los filipenses, tenemos carta de Pablo a los corintios.
El fracaso más estrepitoso de la vida de Pablo como apóstol fue en Atenas. Entonces Pablo, decepcionado de esa experiencia y de toda esa elocuencia y de toda esa sabiduría, porque acuérdese que la casa de la sabiduría era Atenas, eso no lo dudaba nadie. Decepcionado de esa sabiduría, Pablo se va a evangelizar a Corinto. Y cuando Pablo llega a Corinto, entonces tiene una actitud totalmente diferente. Deja de lado la elocuencia, deja de lado cualquier asomo de confianza en sí mismo, y como él mismo dice en una de sus cartas, se presentó débil, temeroso y además enfermo, porque según él mismo dice, tenía una enfermedad que según sus propias palabras hacía repugnante su aspecto. No sabemos qué enfermedad era esa. Seguramente tenía alguna variedad de herpes o de viruela o algo así, un brote feo, un brote que le afectaba, y así enfermo, decaído, fracasado, ya no se apoya en sí mismo, sino que se apoya únicamente en la cruz. Pero de tal manera Pablo se configura con la cruz del Señor, que cuando se va a predicar a Corinto hace una renuncia adicional, una renuncia que no había hecho antes, y es que Pablo renuncia a recibir lo que podríamos llamar ofrenda o estipendio o apoyo de la gente. Es decir, se va por la línea de la pobreza y la mendicidad extrema. Ese es el contexto de 1 Corintios capítulo 9, versículos del 7 al 19. Ahora leo: ¿qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? No piensen que digo esto solamente desde un punto de vista humano. ¿No lo dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pongas bozal al buey mientras esté sacando el grano. Claro, un buey con bozal no podría comer nada. Si el buey tiene su boca libre, pues está sacando el grano, pero también muerde aquí y allá. Esa es la comparación. Y sigue Pablo diciendo: ¿acaso se preocupa Dios por los bueyes o lo dice más bien por nosotros? Por supuesto que eso está escrito por nosotros, porque cuando el labrador ara y el segador saca el grano, deben hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha. Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, ¿no lo tendremos aún más nosotros? Fíjate cómo Pablo, es todo un razonamiento el que él hace aquí. Hasta este versículo que vamos, Pablo muestra que efectivamente hay derecho a recibir estipendio, ofrenda, pago, el nombre que le quieras dar. Hay derecho, hasta ahí va Pablo. Ese derecho existe, pero ahora continúa. Sin embargo, no ejercimos este derecho, sino que lo soportamos todo con tal de no crear obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo y que los que atienden el altar participan de lo que se ofrece en el altar? Acuérdate que en la ley de Moisés había siempre esos trozos de carne que quedaban para el sacerdote, omitiéndose solo lo que era más delicioso, más sabroso. Así también el Señor ha ordenado que quienes predican el Evangelio vivan de este ministerio. Está remarcando Pablo que el derecho existe. Pero no me he aprovechado de ninguno de estos derechos, ni escribo de esta manera porque quiera reclamarlos. Prefiero morir a que alguien me prive de este motivo de orgullo. ¿A qué llama él motivo de orgullo? A la renuncia absoluta, al abrazo total de la cruz de Cristo. Porque efectivamente lo que está haciendo Pablo al llegar a Corinto, después del fracaso que tuvo en Atenas, es abrazar apasionadamente el misterio del despojo de Cristo en la cruz. Eso es lo que él llama su motivo de orgullo.
Sin embargo, cuando predico acerca de la buena noticia, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. ¡Ay de mí si no predico las buenas noticias! La traducción usual dice: ¡ay de mí si no evangelizare! En efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad tendría recompensa, pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. Este versículo como que hace eco de aquello que dice Jesús, ¿no? Cuando hayáis cumplido todo lo que está mandado, simplemente decid: somos siervos inútiles, es la palabra con la que se suele traducir. Una traducción mejor del griego sería: no somos siervos indispensables. La palabra que se suele traducir como inútil realmente debería traducirse mejor como lo que no es indispensable. No somos indispensables. Entonces dice Pablo: no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. Y luego viene esta pregunta, que es la misma que va a hacer Pedro y que es el comienzo del versículo que pusimos en el tablero. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Que esa es la gran pregunta de todo sacerdote, y uno tarde o temprano se la hace, de seminarista, de sacerdote joven o más adelante. ¿Y lo mío qué? ¿Cuál es mi recompensa? ¿Qué me va a tocar a mí? Y la gran tentación del sacerdote es buscar la recompensa en las cosas de esta tierra, saciándose de lo usual: placeres, privilegios, prestigio, popularidad, dinero, lo que sea. La pregunta es: ¿cuál es entonces mi recompensa? Y responde: pues que al predicar acerca de las buenas noticias pueda presentarlo gratuitamente sin hacer valer mi derecho. Es una respuesta muy paradójica la que da Pablo. Mi recompensa es dar las cosas gratis. ¿En qué sentido eso es recompensa? Mi recompensa es que al predicar acerca de las buenas noticias pueda presentarlo gratuitamente sin hacer valer mi derecho. Aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entonces, nos deja Pablo ciertamente impactados por su testimonio de santidad, pero al mismo tiempo nos deja, por lo menos a mí, nos deja bastante perplejos, porque lo que él dice que es su recompensa es ofrecer gratuitamente la buena noticia. Y qué alegría o qué bien trae ese ofrecer gratuitamente la buena noticia. Por ahora eso queda un poco en penumbra, pero podemos adelantar algo de la respuesta. Nosotros somos como canales, somos como tubos, y cuanto más es lo que sale de ese tubo gratuitamente, más es lo que participa el tubo, más es lo que recibe el tubo gratuitamente. Es decir, que en la medida en que nosotros ensanchamos el caudal de la generosidad hacia el prójimo en la búsqueda de la gloria de Dios, más también es lo que nosotros mismos recibimos. Bueno, ese es el primer texto que quería participarles, pero no se nos olvide para dónde vamos. Vamos para el misterio del sacerdocio de Cristo durante la vida de Cristo, porque después habrá que hablar de la muerte. Ahora miremos este segundo texto. Me apoyo en el texto que nos mencionaba el Padre José Mario anoche, es decir, un fragmento de la parábola del Padre bueno, del Padre misericordioso o del Hijo pródigo, Hijo perdido, según se mencione. Tomamos concretamente Lucas capítulo 15, versículos del 25 al 30. Es el momento en el que ya ha regresado el hijo menor, ya se ha armado la fiesta, ya le han dado el vestido nuevo, ya le han puesto el anillo, interesante el anillo que lo certifica como hijo de familia. Los esclavos no tenían el anillo de la familia. Y en ese momento llega el hijo mayor. Mire esta escena y verá lo interesante que hay aquí. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó que había música y danza. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Tu hermano ha llegado, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo,
porque lo ha recobrado sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera, pero él contestó. Oiga esta contestación. Le dice el hijo mayor al papá: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. ¿Usted qué nota en esa intervención del hijo mayor? Es la misma pregunta. ¿Y lo mío qué? Yo hágale caso y pórteme bien, ¿y lo mío qué? ¿A mí qué? ¿Qué es lo que me va a tocar a mí? ¿Cuál es mi recompensa? ¿Yo cómo voy en este negocio? Y esa es la gran diferencia entre el sacerdote santo, que yo creo que todos aquí hemos conocido sacerdotes muy ejemplares, y muchos de nosotros que seguimos tropezando en nuestras mediocridades. Porque en el fondo, independientemente de los pecados mayores o menores, escandalosos o no tan escandalosos que todos tenemos, en el fondo, la gran pregunta del sacerdote es esa: ¿y lo mío qué? ¿Y yo para cuándo? ¿Y qué es lo que me va a tocar a mí? ¿Cómo voy yo en este negocio? Y esa es la pregunta que hace el hijo mayor. La pregunta del hijo mayor es esa: ¿cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes? Ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Entonces, ¿yo cuándo voy a recibir la paga? Pero aquí todavía hay otra cosa más profunda. ¿Por qué el hijo mayor no se alegra de la llegada del hermano? Porque usted recuerda que el hermano había pedido la parte de la herencia. Como el hermano menor había pedido la parte de la herencia, significaba, no se habla de más hermanos, significaba que lo que había en la casa le iba a quedar al hijo mayor. Pero si el hijo menor retorna, y si el hijo menor es admitido nuevamente como hijo, ahora la herencia vuelve a repartirse, porque ahora de nuevo es hijo, y de nuevo tiene derechos de hijo. O sea que el hijo mayor en parte está indignado precisamente por eso. ¿Y lo mío qué? Es decir, con la llegada de este crápula, con la llegada de este malvado, pues ahora se me dividió por la mitad, mi herencia. O sea, ¿qué negocio es este? ¿Yo qué saco aquí? ¿Yo cómo voy aquí? ¿Por qué ese me va a robar la mitad de lo mío? Que te haya robado a ti, papá, bueno, tú verás si te roban o no te roban. Pero ¿lo mío qué? Esa es la pregunta. Y quise empezar con el texto de 1 Corintios capítulo 9, porque es emocionante. Yo no sé si para ustedes sea tan emocionante, pero para mí es emocionante ver cómo Pablo hace un camino espiritual. Es que estamos un poquito acostumbrados a pensar que en la conversión que tuvo Pablo, la que se cuenta en Hechos de los Apóstoles capítulo 9, camino de Damasco, que ya el hombre quedó hecho perfecto. No, él tenía que seguir caminando. Y por eso es tan interesante el proceso que se describe en Hechos 17, y cómo el fracaso pastoral, el fracaso apostólico que tuvo Pablo en Atenas, fue el que lo lanzó a la cruz, fue el que lo lanzó a abrazar la cruz. Podemos decir que Pablo tuvo en ese momento una nueva conversión. Esa fue una nueva conversión de él. Y a mí eso me emociona, tal vez porque yo mismo, que les habla, pues también está anhelando su propia nueva conversión. Porque creo que cada uno de nosotros, tengamos 10, 20, 30 o 50 años de sacerdocio, necesitamos en un momento de la vida, como Pablo, arrojarnos a la cruz y abrazar la cruz del Señor y decir: tú serás mi única recompensa. Hay una historia preciosa contada por un testigo ocular en la vida de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás ejerció la caridad singularmente a través de la enseñanza, y uno de los tratados más densos, más profundos que jamás se hayan escrito sobre Jesucristo es lo que tenemos en la tercera parte de la Suma Teológica,
es decir, la parte de la cristología, singularmente todo lo que dice Santo Tomás de la unión hipostática, esa delicadeza filosófica, metafísica, bíblica, teológica de Tomás es impresionante, absolutamente impresionante. Bueno, un día estaba Tomás haciendo oración, ya había escrito esa parte de la Suma, estaba haciendo oración, había algún otro religioso en ese oratorio, y del Cristo que había en el oratorio sale una voz que fue escuchada no solo por Tomás, sino también por este otro testigo, y por eso consta en la biografía de Tocco, que es de las primeras biografías de Santo Tomás de Aquino. Le dice esta voz que sale del Cristo: Bene scripsisti de me Toma, quid queris. Has escrito bien de mí, Tomás. Se refiere a la cristología. ¿Qué deseas? Y entonces responde Tomás: Nil nisi te domine. No quiero nada, solo te quiero a ti. Solo te quiero a ti. Esa es la perfección del sacerdocio, esa es la conversión del sacerdote. El momento en el que, como Pablo, que salió de Atenas y llegó a Corinto, dijo: yo aquí ya no tengo que ver con más nada, yo aquí me abrazo a la cruz de Cristo, renunciando incluso a mis derechos. O sea, Pablo se fue hasta el extremo, De hecho, ahí está la inspiración de las órdenes mendicantes, como originalmente fuimos los dominicos, franciscanos y otros. La mendicancia aparece ahí. Pablo se lanza a la mendicancia, es decir, yo lo voy a perder todo, yo lo perdí todo, y así lo dice Pablo: por él lo perdí todo, y todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo. Entonces la conversión del sacerdote finalmente es esa. La conversión del sacerdote es responder a la pregunta: ¿cuál es mi recompensa? Responder a la pregunta: ¿a mí qué me toca? Responder con esta palabra: lo que a mí me toca es lo que buscó Tomás de Aquino. Nil nisi te domine. Nada, solamente tú, Señor. Solamente tú, Señor. Y esa respuesta de Tomás es la que indica la conversión final del sacerdote, pero con un peligro, y es que si nosotros no llegamos a esa pregunta, y sobre todo si no llegamos a esa respuesta, estaremos siempre mordiendo en una parte y en otra. A ver, que aquí encuentro de a cada uno de acuerdo con su debilidad, su historia, porque todos tenemos una historia, cada uno de acuerdo con lo suyo. A ver, que en qué pongo yo mi valor, como decía el Papa Francisco, que es tan colorido en su lenguaje, ¿no? Decía el Papa Francisco: esos sacerdotes trepadores, ¿no? Trepadores, que están así. Entonces, ¿en qué está mi valor? En que estoy trepando, ya cada vez tengo más poder, ya cada vez logro más. Ese que está trepando está respondiendo a la pregunta: ¿a mí qué? Es decir, ¿en dónde está mi paga? Mi paga está en que cada vez tengo más poder. ¿Mi paga en qué está? Mi paga está en que tengo muy buen dinero que he podido hacer. Yo me encontré en una diócesis de este país, por supuesto no voy a decir cuál, la situación de un sacerdote que decía cínicamente, Dios tenga compasión de su alma, decía: yo tengo que completar unos ahorros y después me salgo de esto, así tal cual. Es decir, eso y hundirle un puñal al corazón de Jesús es lo mismo. Yo completaré unos ahorros y me retiro de esto, y después pido mi dispensa. Y seguramente ya tenía por ahí arreglada también su situación afectiva o lo que fuera. Ese es el extremo al que se llega cuando uno no tiene respuesta a la pregunta: ¿a mí qué? ¿Qué es lo que me toca a mí? Porque entonces es donde cada uno de nosotros, de acuerdo con su propia debilidad, está esperando algo. El hijo mayor, ¿qué era lo que estaba esperando? Un cabrito. Con un cabrito hubiera quedado contento. La mayor parte de nosotros no queremos un cabrito solamente. Nosotros queremos cosas de más valor y de más permanencia. ¿Cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos? Y ahora observa otro dato que nos trae este pasaje
de la parábola inmortal, ¿no? De Lucas 15. Mira lo que sigue diciendo el hijo mayor. Ahora llega ese hijo tuyo. Por supuesto estás observando que no dice ahora llegó mi hermano. Ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. O sea que el problema de él era ternero gordo versus cabrito. Ese era el problema de él. ¿Por qué hay ternero gordo para el otro y no hay cabrito para mí? Tener yo mi reunión con mis amigos. Fíjate cómo el hijo mayor, aunque estaba, esto es lo impactante, aunque el hijo mayor estaba en la casa del padre, no estaba con el corazón del padre. Por eso la importancia de la predicación que recibimos esta mañana, ese tema del corazón a corazón, que lo insiste y lo repite como muy buen jesuita el Papa Francisco. Porque ese es el tema. Uno puede estar en la casa, y estar en la casa es estar en una parroquia, y estar en la casa es ser el párroco. Y todos los oficios que Dios nos da, esto le puede tentar igual a cardenales, obispos, al mismo Papa, a todo el mundo le puede tentar. Uno puede estar en la casa, pero estando en la casa del Padre, uno no está con el corazón del Padre. Uno está en la casa del Padre y uno atiende a la gente y uno dice la misa, pero el corazón de uno está esperando el cabrito, está esperando la recompensa, está esperando la porción que a mí me corresponde. Por supuesto, muchos de nosotros yo creo que estamos lejos de lo que hizo Pablo en 1 Corintios 9 y que han hecho otros santos. Además, no se piense que este es un tema de edad. Leyendo una biografía de San Juan de la Cruz, me quedé anonadado de darme cuenta que en su más tierna juventud, este bendito carmelita ya lo tenía claro. Porque ese nombre que él tiene, Juan de la Cruz, ese lo escogió él. Y lo escogió él porque desde su tierna adolescencia y juventud, él tenía claro dónde estaba el secreto para ser un verdadero religioso y un verdadero sacerdote. Muchos de nosotros hemos tardado mucho buscando nuestros cabritos, y buscando nuestros pagos, y buscando nuestras recompensas. Respondiendo Pedro, ahora nos vamos para el último pasaje que les quería compartir, Mateo 19, 27. Respondiendo Pedro le dijo, es un solo versículo el que leo esta vez: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Abiertamente la pregunta. Con esa espontaneidad que tenía San Pedro, ¿no? Mateo 19, 27. Con esa espontaneidad. Claro, ya a esas alturas, Pedro se estaba dando cuenta que el seguimiento de Cristo dejaba una hoja de balance contable bastante complicada, porque parece que todo eran como pérdidas, ¿no? Imagínate, Pedro, que tenía su casa, sabemos de la casa de Pedro en Cafarnaún, que se visita cuando uno va a Tierra Santa. Pedro tenía su casa, su estabilidad, su barca, su estatus. Él era jefe de pescadores. Oiga, y desde que empezó a seguir a Cristo, todo pérdidas. Ni barca, ni casa, ni dinero, ni comida. Dice la Escritura, a veces no tenían ni tiempo para comer. Y entonces Pedro dice, oiga, está como complicado, este seguimiento está como complicado. Y entonces dijo su famoso CBY, ¿y aquí qué? ¿Cómo voy yo? ¿Aquí esto en qué consiste? ¿Cómo funciona la paga? Pero observe que no era solamente Pedro, porque hay otro pasaje que nos cuenta de dos hermanos, los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, que tenían en mente, claramente tenían en mente, que la estaban pasando mal, ciertamente la estaban pasando mal, pero eso no iba a ser para siempre. Aquí hay que hacer una anotación bíblica que me parece muy, muy puntual, muy apropiada. Usted recuerde que la gente de la época, y esto incluye a los apóstoles, la gente de la época veía a Cristo a través de un lente que se llama David, el rey David.
Por eso el gran elogio que le hacen a Cristo es Hijo de David. Porque Hijo de David significa, tú eres el depositario de la promesa que Natán le hizo a David. Eso que aparece allá en 2 de Samuel capítulo 7. Ser hijo de David quiere decir tú eres el ungido. Pero ser hijo de David también significa otra cosa. Hijo de David también significa, en ti se renueva lo que se dio en David. Y sabemos que para los israelitas hasta el día de hoy, para los judíos hasta el día de hoy, el reinado de David es el gran modelo. Por algo en la bandera de Israel está lo que se llama la estrella de David. David vivió 1000 años antes de Cristo. ¿Y qué fue lo grandioso que tuvo David? Pues hay 3 o 4 cosas grandiosas que tuvo David. Primera, que David no registró ninguna derrota y de hecho David puso paz en las fronteras. Segundo, que el tiempo de David fue un tiempo de seguridad y de prosperidad, un tiempo de abundancia. Y tercero, que el mismo David permaneció fiel a Dios. O sea que David es el modelo del rey. Si usted mira el rey anterior, Saúl, no es modelo, porque cayó en graves desobediencias. Se le subieron los humos a la cabeza. Después de ser tan humilde como era Saúl, empezó a imponer su criterio por encima de los mandatos de Dios. Si usted mira el rey que siguió después de David, el que sigue es Salomón. Grandioso el reinado de Salomón. Pero acuérdese lo que la Escritura dice del reinado de Salomón. Nunca entraron tantos ídolos a Jerusalén como en la época de Salomón. De tal manera que ni el anterior, que fue Saúl, ni el posterior, que fue Salomón, le quedan cerca al reinado de David. David cometió su crimen que todos conocemos, que fue adulterio y abuso de poder y asesinato, y bueno, pero David se arrepintió. Y cometió otro pecado menos mencionado, que fue el pecado del censo. El pecado del censo consistió en tratar de saber con qué fuerzas contaba él, después de que Dios le había hecho ver muchas veces que Dios era suficiente y providente. Pero aparte de esos 2 pecados, el gravísimo con Betsabé y el pecado del censo, el reinado de David fue un reinado marcado por el arrepentimiento, por la alabanza, por la victoria de Dios. Hay un detalle adicional que hay que decir de David para entender la lógica de los apóstoles, porque esta pregunta de Mateo 19:27 tiene un trasfondo que es muy interesante. Ustedes saben que David fue traicionado por su propio hijo llamado Absalón. Es que sucede que David tuvo un reinado larguísimo. David reinó un total de 40 años. Reinó primero 7 años sobre tierras de Judá y luego, después de la conquista de Jerusalén, reinó 33 años en Jerusalén. Entonces, como ese reinado era tan largo, el heredero, el que esperaba ser heredero de David, se llamaba Absalón. Y Absalón veía que el papá no se moría. Esto es horrible decirlo, pero es la verdad. Como el papá no se moría, entonces Absalón se decide rebelarse contra David. Y hay un factor adicional, y es que David había hecho saber que el heredero, el siguiente rey, no iba a ser Absalón, sino que iba a ser el hijo de Betsabé. Ese también fue hijo de Betsabé, llamado Salomón. Entonces Absalón se da cuenta que tanto esperar a que se muera el papá y nada que se muere. Y al mismo tiempo se da cuenta de que él no va a ser el heredero porque un hermano suyo que era menor y que nació de un adulterio, o mejor dicho, de una mujer que en ese momento había estado en adulterio, que ese hijo predilecto, ese hijo Salomón, era el que iba a quedar rey. Se le colma la paciencia a Absalón. Absalón se rebela contra David. Absalón, esa es una historia impresionante. Absalón empieza a reunir ejército en las puertas de Jerusalén subrepticiamente, y cuando se siente fuerte se lanza contra David. Cuando le llega la noticia a David de que hay un ejército comandado por su propio hijo Absalón y que ese ejército viene contra él, David se da cuenta que no es seguro que él pueda sobrevivir a ese ataque
y se da cuenta que en cualquier caso Jerusalén sería lavada en sangre de una manera espantosa. ¿Qué hace David entonces? David huye de Jerusalén. Por cierto, todos estos son datos que usted encuentra en la Biblia. Por cierto, el camino de huida de David fue hacia el oriente, hacia el Monte de los Olivos. Por el Monte de los Olivos huyó David llorando, que es una cosa que si uno es cristiano, a uno le impacta mucho ver a David llorando en el Monte de los Olivos, porque luego lloraría ahí el verdadero David, nuestro Cristo. Entonces David se va con su general, que le fue siempre fiel, llamado Joab, y se va con una parte de los sacerdotes, porque no todos los sacerdotes se quedaron con David. Hubo sacerdotes que se dieron cuenta, aquí el que va a quedar en el fondo es Absalón, y decidieron bajarse de la barca de David. No todos los sacerdotes estuvieron con David, pero hubo un sacerdote que sí se quedó con David, y ese sacerdote se llama Sadoc. Y de ahí vienen los saduceos. Los saduceos son los descendientes biológicos de Sadoc, o por lo menos esa era la historia que ellos echaban, porque acuérdese que hay 1000 años de diferencia entre Sadoc y los saduceos. Bueno, entonces David se va con Sadoc, con Joab y con sus fieles seguidores, sale por el Monte de los Olivos y sale ¿a qué? A pasar horribles trabajos, a esconderse en cuevas, a huir como un fugitivo, lo mismo que le había tocado en tiempos de la envidia de Saúl. Esa fue una época espantosa, y pasaron hambre. Ustedes se acuerdan ese pasaje donde describe Cristo en tiempo del sacerdote Abiatar, que David entró y comió de los panes que estaban presentados. ¿Por qué estaban muertos de hambre? Porque no tenían de dónde vivir, esos pobres que salieron así fugitivos. Bueno, ¿por qué es necesario escuchar toda esta historia? Porque los fieles seguidores de David pasaron hambre con él en situaciones espantosas, en situaciones durísimas. Pero hubo enfrentamientos entre el ejército de Absalón y el ejército de David. Y en medio de esos enfrentamientos, de una manera misteriosa, de la cual hay dos versiones diferentes, una en los libros de los reyes, en los libros de Samuel, y otro en los libros de las crónicas, de una manera muy misteriosa que no ha terminado de aclararse, murió Absalón. No fue una muerte en combate. Esa es la historia de cómo Absalón iba con su cabalgadura y se enredó en un árbol y bueno, terminó desnucado o ahorcado ahí. Es una historia muy rara. El hecho es que murió Absalón. Cuando muere Absalón, se acaba la rebeldía y se recupera el reino. Entonces David entra gloriosamente a Jerusalén y la gente lo aclama gritando: bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Y por dónde entra David? David entra por el Monte de los Olivos y desciende a Jerusalén. Y cuando David desciende a Jerusalén, del Monte de los Olivos llega a Jerusalén, entonces David pone orden en su casa y premia a los que habían sido fieles a él, los que habían pasado dificultades, persecución, peligros y hambre. Con ese contexto, ahora sí podemos entender mejor qué es lo que pasa con los apóstoles y Cristo. Mire, los apóstoles tenían clarísima la historia de David, clarísima. Y para ellos Jesús era el nuevo David, el David que iba a hacer con los romanos lo que David había hecho con los filisteos. Si David le puso un límite y echó a patadas a los filisteos y recuperó Jerusalén para Dios, conquistó Jerusalén, no recuperó, conquistó Jerusalén para Dios, Jesús de Nazaret, Yeshua, ese iba a ser el que iba a recuperar a Jerusalén para Dios y el que iba a echar a los romanos. Esa era la idea que ellos tenían. Entonces mire cómo trabajaba la mente de los apóstoles. Para los apóstoles lo que estaba claro era: nosotros la estamos pasando mal. Acuérdese, no tenían tiempo ni para comer. Esas jornadas larguísimas, y dele con los famosos exorcismos, y dele con las curaciones, y eso salía gente de todas partes. Acuérdese lo que leímos en el Evangelio de hoy, poblaciones enteras que se volcaban, y era sane, que sane, y predique, y unas predicaciones larguísimas de Cristo.
porque Cristo no ponía el límite de los 10 minutos aquellos. Entonces, unas predicaciones larguísimas de Cristo, aguante sol. Acuérdese lo que pasó cuando Cristo curó a aquel leproso que se cuenta en Marcos capítulo 1, que Jesús tuvo que quedarse a dormir en descampado y no dormía solo. Entonces, ¿qué le pasaba a estos apóstoles? No, nos tocó dormir al raso, nos tocó dormir en descampado, pasar hambre. Llegaban a una población de samaritanos, no, aquí no los recibimos. Y ellos con esos pies hinchados y con ese agotamiento y esa sed horrible, entonces no nos van a recibir. No, aquí no hay posada para ustedes, ni un pedacito, nada. Y se voltean Santiago y Juan y le dicen a Cristo: ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo que consuma a esta gente? Fíjate hasta qué nivel había llegado el agotamiento de ellos. Pero ¿cuál era la lógica de ellos? La lógica de ellos era como los discípulos de David. Los discípulos de David, los amigos de David, la pasaron muy mal, pero cuando David entró en Jerusalén, ya la cosa fue muy distinta. Joab, el fiel general, eso le dieron la mejor oficina. Joab quedó muy a gusto en su residencia. Y Sadoc tuvo casa, gran casa en Jerusalén. Entonces esa era la lógica de los apóstoles, esa era la recompensa que ellos estaban esperando. La recompensa que ellos esperaban era esa, como quien dice: la estamos pasando mal, pero como dicen en algunos lugares de Colombia, pere tantico y verá que esto cambia. Deje que lleguemos a Jerusalén. Y acuérdese cómo fue la entrada en Jerusalén. Eso desbordó las expectativas de ellos. Eso de que la gente empieza a desprender las ramas de los árboles y los niños cantan hosana y bendito el que viene en nombre del Señor. Ellos decían: bueno, se acabó lo de dormir en descampado, se acabó lo de pasar hambre, se acabó lo de tanta señora que cansa, porque esas señoras no se desprendían pidiendo sanaciones y rogando para que les abrazara a los hijos. ¿Se acuerda que una vez estaban un grupo de señoras con unos niñitos ahí que los bendiga el maestro, y estos apóstoles bien agotados, bien sudados, bien cansados, bien hinchados de los pies? ¿Qué bendecir ni que nada? Quite ese niño de ahí. Y Jesús les dice: ¿qué es la bulla ahí? No, que esas señoras hay que con unos niños para que los bendijeras. Sí, vamos a bendecirlos. Está bien. Esa era la vida de los apóstoles. Entonces ellos estaban esperando su recompensa. Y por eso, cuando ya estaban a punto de llegar a Jerusalén, Santiago y Juan dijeron: este es el momento de asegurar. Santiago y Juan tenían vocación de lo que dice el Papa Francisco: trepadores. Ellos eran trepadores. Entonces Santiago y Juan dijeron: bueno, aquí este es el momento de empezar a escoger vicaría. Este es el momento para escoger. Yo me imagino a Santiago y Juan echándose codo y diciendo: bueno, ¿qué, hermano? Ahora o nunca, ¿no? Ahora o nunca. ¿Habla usted o hablo yo? Que hable la mamá. Porque acuérdese que hay dos versiones. Según una versión fueron ellos y según otra versión fue la mamá. Hermanos, volvamos al principio. Acordémonos de estos sacerdotes. Yo voy a decir aquí en público el nombre de uno de los sacerdotes que más me ha inspirado. Supongo que la mayor parte de ustedes no lo conocieron. Es un sacerdote de mi comunidad. Murió, va a ser 3 años. Se trata del padre Ernesto Mora. Yo lo conocí cuando yo tenía 8 años de edad. Uno de esos sacerdotes que vivió para Dios y para su pueblo. Uno de esos sacerdotes que vivió el proceso de Santo Tomás: no quiero nada,
No me interesan puestos, ni dineros, ni aplausos. Solo quiero a Cristo. Si usted puede recordar, si en la bodega de sus recuerdos, hermano querido, si en la bodega de sus recuerdos hay sacerdotes así como para mí es el padre Ernesto Mora, que yo creo que tenía que ser muy ejemplar, porque cuando él murió en el año 22, muchos de nosotros empezamos a escuchar testimonios. Y es impresionante cuando una persona muere y se oyen tantas cosas tan bellas, sobre todo las cosas que dicen los pobres. Yo creo que todos tenemos que valorar mucho y tener mucho oído para la voz de los pobres, porque ellos son los que más saben de esto, los que más saben de la entrega de un sacerdote, los que más saben de la generosidad. El trabajo del padre Mora, hablo de mi experiencia, usted tiene la suya. El trabajo del padre Mora no fue ser muy popular en las instituciones, las curias, la academia. Él tenía otra vocación, y es impresionante escuchar a los pobres hablando de este hombre como de un santo. ¿Por qué? Porque él, cuando ofrecía la misa, se ofrecía a sí mismo. Fue uno de esos hombres, y usted también conoce gente así, fue uno de esos hombres que se vació. Acuérdese el sentido de la palabra kenosis, ¿no? La kenosis, se abajó, se vació. Uno de esos hombres que entregó su vida. El año 22, cuando él ya estaba muy enfermo, estaba muy mal de una rodilla, estaba muy mal del corazón, finalmente también tuvo un ACV, fue una muerte, más bien un declive rápido. Cuando este padre querido, que ya iba a morir el año 22, llegó el año 22, los superiores nuestros, que son también obviamente nuestros ordinarios, los provinciales, el ordinario de él, o sea el provincial, le preguntó dónde quería pasar la Semana Santa, porque él estaba en regiones de misión, y entonces él estaba prestando mucha misión en La Guajira. Le preguntó dónde quería estar, y entonces él dijo, no, yo ya tengo a dónde voy a ir. Y su última Semana Santa, con un estado de salud tan lamentable, la pasó sirviendo en una vereda, en un pueblito en Boyacá, sirviendo a los pobres, porque esa fue la vida de él. Se entregó realmente al amor de Dios y al amor de los pobres. Entonces, así como yo tengo esta historia y pudiera contarles otras de mi comunidad, y yo también diocesanos, por supuesto, que me han impactado muchísimo en su generosidad. Si hay algo que yo le agradezco a Dios del servicio misionero y de la predicación, es que me pone por delante unos espejos que yo digo, esto es impresionante. Yo puedo decir, si yo me muriera hoy, yo puedo decir, yo creo que yo he conocido santos y santas en vida, en religiosas, en laicas, en laicos, en obispos, en sacerdotes, he conocido gente muy admirable, y lo que tienen en común es la kenosis. Lo que tienen en común es que supieron responder, mi paga serás tú. Terminemos esta meditación con aquellas palabras del Salmo, ¿no? Que dice, me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. Y ese es un salmo que todos los comentaristas dicen, es un salmo de un levita. Me ha tocado un lote hermoso. ¿No le parece una gran paradoja esa? Me ha tocado un lote hermoso, ellos que no tenían lote. Me encanta mi heredad, ellos que no tenían la riqueza, lo que era riqueza en ese tiempo, es decir, los grandes latifundios y los muchos ganados. Me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.